Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que yo puedo ver acá acerca de la palabra es que me da a entender que cuando dice linaje escogido, ¿sí?, está hablando de que Dios es un Dios que bendice lo generacional. ¿Me entendió? Cuando está hablando de linaje escogido, Él tiene un linaje escogido, usted es linaje escogido. Pero cuando Dios te vio, cuando Dios pensó en vos, cuando puso la mirada y utilizó todos los recursos para que vengas y le conozcan. ¿Cuántos conocieron al Señor? Qué bueno que es el Señor, ¿no? Que cómo ha transformado todo nuestro ser, ha dado un vuelco a nuestra vida por el solo hecho de haberle conocido al más grande, maravilloso y glorioso Dios que pueda existir, ¿sí? Y cuando Él te eligió, diga, cuando Él me eligió, ya estaba viendo mis generaciones, diga. Dios no te estaba mirando solamente a vos, sino que estaba viendo tus generaciones. ¿Por qué? Porque Él dice que tú, usted y yo somos linaje escogido y tenemos sobre nosotros la bendición de nuestras generaciones aseguradas en ese linaje escogido. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Entonces debemos entender y conocer este concepto, ¿sí?, que lo que Dios nos habla hoy va a causar un efecto en el mañana. O sea, no es solamente que Dios nos habla hoy y listo, sino lo que Dios nos está diciendo va a haber un efecto en nuestro mañana. Es como cuando usted hace algo y se siembra, ¿vio? Cuando uno siembra, abre la tierrita, tira la semilla, y no es que queda solamente ahí, sino que en el día de mañana esa semilla que usted ha tirado dará un fruto según el género en el cual usted ha sembrado. ¿Me escuchó? Mire que es muy profundo esto. Usted tira una semilla y esa semilla generará un árbol o lo que usted haya puesto y dará un fruto de acuerdo al género de lo que usted sembró. No hay otra forma de luego cosechar. En la cosecha personal de nosotros, nos tenemos que dar cuenta que lo mismo que sembramos, eso vamos a cosechar, ¿sí? Entonces, qué bueno es poder entender que la palabra de Dios viene hacia nuestras vidas para perfeccionarnos al fin de que podamos cumplir la obra que Dios quiere hacer por medio de nuestra vida, que es por eso que la palabra nos exhorta, nos alienta, nos quebranta. Hoy fíjese que hay algunos que ya tienen, se está cumpliendo, como dice la palabra, no solamente ahora, sino que se ha cumplido durante todos los tiempos, durante todas las generaciones, de la gente tener comezón de oír la sana doctrina. Hay gente que no le gusta escuchar lo que realmente dice la palabra de Dios. Siempre está tratando de acomodarla, siempre está tratando de ponerla de una forma como que uno piensa que poniéndole de esa forma es mejor para vivirla, pero no hay nada mejor que para vivir es recibiendo la palabra tal cual es. Porque esa es la que provoca el cambio, esa es la que me dice que yo soy un hijo de Dios, esa es la que provoca esa palabra justa y verdadera que proviene de Dios, es la que hace que el mismo Espíritu que habitó en Cristo Jesús habite en mí. Amén. Y eso, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Que cuál era el verdadero fruto del Espíritu. No son los niveles anteriores. Los niveles de la conversión por medio de la llenura, los niveles de la unción, los niveles del poder. No es la llenura del Espíritu Santo eso. La llenura del Espíritu Santo se demuestra por el fruto contundente y verdadero de que Cristo viva en mí. Ese es el verdadero fruto. Esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo. Porque allá no va a haber dones, ¿sabías? ¿Cuántos sabían eso?
Así que los que nos jactamos, que hablamos en lengua, que oramos por los enfermos se sanan, y que profetizamos, y que dimos, tantas cosas decimos, ¿sí? Porque dijo el Señor. ¿Cuántas veces he estado en reuniones que pasa así, ¿Sí? Dice, y dijo el Señor, y todos empiezan a temblar como una hojita. Le voy a decir, allá, en el lugar a donde vamos, no va a haber dones. Va a haber una realidad. Va a haber gente que se ha salvado porque ha creído en Cristo Jesús y Cristo ha vivido en ellos durante toda su existencia. ¿Sí? ¿Me siguió? Ese es el verdadero fruto del Espíritu Santo. Pastor, pero entonces no hay profecía. ¿Cómo que no hay? Sí que hay profecía. ¿Cómo que no vamos a hablar en lengua? Si quieren, ya les dije que un día vamos a hablar sobre eso. Vamos a traer un estudio con respecto a eso. Pero quiero decirle que el mayor fruto del Espíritu Santo es que Cristo viva en mí. Ese debe ser el objetivo absoluto, ¿sí? Yo quiero que usted entienda esto, que Dios quiere que entendamos esto. Entonces, entendemos que cuando la palabra dice linaje escogido, me está diciendo que va a bendecir las generaciones. Diga, Dios va a bendecir mis generaciones. ¿Quién es su generación hoy? ¿Quién es? ¿Quiénes son? Muy bien. Eso lo tenemos que entender, porque a veces las circunstancias, las situaciones que vivimos, a nuestros hijos se nos revelan al Señor, se alejan, hay tantas cosas, nuestros padres no llegan, nuestros hermanos se van, y uno dice, han estado delante del Señor y hoy no están, y tenemos dolor en nuestro corazón. Hoy podemos cambiar de pensamiento, ¿sí? Hoy podemos decir, soy linaje escogido, Dios va a bendecir a mis hermanos, Dios va a bendecir a mis hermanas, Dios va a bendecir a mis nietos, Dios va a bendecir a mis hijos, Dios va a bendecir a mis padres, porque yo soy linaje escogido de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendecido sea el nombre del Santo de Israel. Gloria a Dios. Ahora, este versículo que hemos leído nos está hablando de extremos. No nos está hablando de términos medios. Nos está hablando de extremos absolutos, de extremos contundentes, firmes, claros. Es más, cuando Dios nos habla de esa forma. Nos habla clara, firme y contundentemente. Dios nunca deja dudas. Dios nunca deja perturbaciones ni opresiones cuando nos habla. Uno lo recibe y sabe que es Dios quien está hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie más que cada uno de nosotros sabe cómo somos en nuestro interior y lo que se está diciendo si es Dios quien nos está hablando. Y Dios en esta palabra nos está hablando de extremos. Dice que Él nos sacó de un lugar para ponernos en otros, ¿sí? Él nos sacó de un lugar para ponernos en otro. ¿Quién nos sacó? ¿Quién nos sacó? Dios nos sacó, nos llamó de las tinieblas. ¿Cuántos vivían en tinieblas? Era un lugar específico de vivencia, era un lugar específico en donde cada uno de nosotros hacíamos las nuestras, ¿sí? Nadie cuente lo que hacía porque nos podemos llegar a escandalizar, pero cada uno de nosotros hacíamos de las nuestras, ¿sí? Nos creíamos dueños de la vida, dueños de nuestro ser, de nuestro... Es más, solíamos decir, yo me hago responsable, ¿sí? ¿Cuántas veces? Yo me hago responsable de lo que digo, Hay algunos hermanos que cometen esa equivocación también delante del Señor. Dice, Y Dios nos ha llamado de un extremo a otro. Si te llamó de las tinieblas, ¿para ponerte a dónde? ¿A dónde te puso el Señor? ¿Estás diciendo que te ha puesto en un término medio? No. ¿Por qué digo término medio? Porque a veces el cristiano, como decíamos hoy al comienzo, se olvida que las últimas obras del cristiano tienen que ser mejor que la primera. Tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una evolución en los actos del cristiano y se tiene que manifestar un cristiano que cada día es mejor. Diga conmigo, mejor. Pero hay personas que deciden en su corazón hasta acá nomás.
Hay personas que comenzaron con mucho entusiasmo y quizás creyeron que era más fácil de lo que pensábamos, cosa que la Biblia nunca lo dijo así, pero sí nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. También nos dice que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tantas cosas nos dice la Biblia como para no quedarnos a mitad de camino, pero hay gente que decide en su corazón quedarse a mitad de camino. Y eso es que yo le llamo términos medios, porque han decidido y han puesto un pensamiento de no hacer más hasta cierto punto. Hasta acá llegué, no quiero más. Cuando Dios tiene una amplitud de cosas aún mejores para cada uno de nosotros, para crecer, para ser utilizado, para hacer bien para la obra de Dios. Pero indudablemente hay una realidad que no podemos obviar, que no es para los que deciden quedarse en el medio, sino para aquellos que deciden perfeccionarse en la luz admirable. De la salida de las tinieblas a la luz admirable, cada uno de nosotros estamos en un continuo proceso de crecimiento, ¿sabía? Ese extremo que Dios nos saca para ponernos en el otro extremo implica un proceso de ir creciendo y evolucionando en un montón de cosas. Creciendo en la fe, creciendo en los actos, creciendo en todas esas, en el sentimiento, en el pensamiento. Pero Dios nos ha movido de un extremo al otro. ¿Cuántos Dios los ha movido de las tinieblas a la luz admirable? Amén. Entonces, en ese proceso, muchos de nosotros nos vamos a confundir, o el enemigo va a querer confundirnos, que cada uno de los errores que tenemos es motivo de quedarse. Y sabe que no es así, no tenemos que quedarnos, tenemos que seguir avanzando. Porque usted y yo, diga conmigo, usted y yo, nos vamos a equivocar un montón de veces, ¿sabía? ¿Cuántos sabían eso? Nos vamos a equivocar, vamos a fallar, le vamos a errar. Pero ¿sabe qué? De las tinieblas hacia la luz admirable hay un gran proceso y yo estoy dispuesto a caminarlo más allá de cualquier derrota, de cualquier fracaso que tenga. Dios los conoce todo y aún así Él me quiere llevar de un extremo al otro y si me quiere llevar a mí, lo quiere llevar a usted también. Amén. Así, ¿por qué detenerse? ¿Por qué? ¿Por qué detenerse? Hoy estamos fortalecidos, estamos contentos, pero mañana quizás estemos débiles. Mañana quizás estemos pasando por situaciones que nuestra fe va a querer ser doblegada, el enemigo va a querer doblegarla por medio de las circunstancias y las situaciones, mas no nos quedaremos, ¿sí? La iglesia del Señor no se detiene y usted es la iglesia del Señor, así que no tiene por qué detenerse. Siempre y cuando usted no decida no crecer más. Cuando usted decide en su corazón, más allá de cualquier fracaso, ya voy a enseñar el coro que dije, todavía no lo enseñé, pero el coro dice, aún en los fracasos tú los conoces, pero me sigues amando. ¿Cuántos entienden eso? Dios te sigue amando. Cuando nosotros leemos en la Biblia, fíjese lo que dice el versículo, mas vosotros sois linaje escogido. Una de las cosas que debemos entender es que cuando Él dice vosotros sois, nos está hablando de una realidad. Nos está dando una identidad. Una identidad que proviene de Dios, porque la misma palabra de Dios lo dice, vosotros sois linaje escogido. Es lo mismo que a mí me digan, cuando a mí yo era chico y me retaban, yo no sé si me convenía más que me peguen o que me reten. Mi mamá nunca me pegó, creo que ahí estuvo el problema, ¿sí? Cómo salí. Menos mal que Cristo me agarró tempranito, porque si no, mamita. Pero cuando yo hacía algo, yo recuerdo que mi mamá me decía, usted es Héctor Jerez, así, ¿no? Como que me afirmaba, ¿no? Usted es fulanito, o cuando los padres nos retan a los hijos, usted es mi hijo y acá se hace lo que yo digo. Yo sé que ustedes no lo dicen, ¿no? Más o menos.
Cuando el hijo medio que se comporta más o menos, dice, acá mando yo, porque usted, ¿y qué es lo que le está dando a uno? Le está confirmando una identidad, ¿sí? Que hay uno superior, que ¿quién es? El papá y la mamá. Y la Biblia está diciendo, vosotros sois linaje escogido. Y sabe que el enemigo te quiere robar esta identidad. De que eres una persona escogida por Dios y que en ese escogimiento que Dios hace hacia tu vida, te está diciendo, yo no solamente te estoy mirando a vos, sino estoy viendo tus generaciones y voy a bendecir a todos los que vengan atrás tuyo. Porque vos sos linaje escogido. ¿Cuántos se creen linaje escogido? Pero no porque les diga yo, sino porque se los dice la palabra. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y la palabra de Dios te está diciendo que tienes una identidad que Dios te ha dado, un linaje escogido de Dios. Amén. La luz admirable nos da estas identidades que podemos encontrar en la misma palabra. La luz admirable, el salir de las tinieblas, ir a la luz admirable nos da identidad. ¿Qué identidad nos da primero? ¿Qué dice? Que somos linaje escogido. Primera identidad. Después, ¿qué te dice que sos? Real sacerdocio. Después, ¿qué te dice? Nación santa. Y que eres un pueblo adquirido por Dios. Es una identidad que Dios te ha dado por medio de la palabra. Te dice, vos sos mi real sacerdocio. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, porque a veces vivimos tan pobrecitos en la vida, sin tomar la autoridad que Dios nos da, sin deseo de hacer guerra espiritual. Incluso hasta desconocemos lo que es la guerra espiritual. Hay un montón de cristianos que desconocen, que cuando viene la prueba no saben ni siquiera discernir de dónde viene, ¿sí? Cuando viene la situación, la adversidad sobre la vida, y si bueno, y si Dios lo permitió y Dios lo quiso así, y no sabemos si es Dios permitiéndolo o es el enemigo que está queriéndonos detener, ¿sí? Pero ¿sabe por qué él dice real sacerdocio? Porque Dios quiere. ¿Quién es el que en la antigüedad adoraba a Dios? El sacerdote, ¿no es así? ¿Quién es el que entraba al lugar santo a adorar a Dios y a ofrecer los sacrificios y a interceder por un montón de personas para que el beneficio de Dios venga sobre ellos? ¿Quién era? El sacerdote. Y cuando Dios te está diciendo que vos sos real sacerdocio, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que nos ha dado la capacidad, nos ha dado la identidad personal de no solamente tener la capacidad de adorar a Dios, sino que reinar también. ¿Me escuchó? Y reinar significa tener autoridad. Reinar sobre todas las cosas, sobre aún las cosas que vienen. La necesidad que tenemos muchas veces las tenemos por no saber reinar, por no saber adquirirlas, por no saber tomarlas con la autoridad e identidad que Dios nos ha dado. Él quiere adoradores como sacerdotes, pero también quiere gente que utilice la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Lo entendió? Una cosa es hacer por cuenta nuestra las cosas y otra cuando la misma Biblia te está dando la identidad de quién eres, linaje escogido y real sacerdocio. Te está diciendo, yo voy a bendecirte a vos y a tus generaciones y a todos los que vengan con tu generación. Y no solamente eso, sino que yo te estoy dando la identidad de ser un hombre capaz de presentarte delante de mi presencia, adorarme, pero también reinar sobre las cosas. ¿Me escuchó? Yo hubiese saltado de alegría. Porque el que no salta de alegría es porque no tiene necesidades, ¿sí? ¿Qué voy a escuchar esta palabra si yo no tengo ninguna necesidad? Pero como yo tengo necesidades, le voy a aplaudir al Señor. Gloria a Dios.
Dice la Biblia que había un hombre que era rey y que se le daba por hacer las cosas como él quería. Y un día Dios le dijo, no ofrezcas sacrificios. Él quería recibir una respuesta de parte de Dios y tenía que ir a la guerra y se le dio por sí mismo a hacer sacrificios y Dios lo cortó. ¿Sabe cómo se llama? Saúl. Pero había otro rey que cuando rescató el arca y la estaba llevando a Jerusalén, dice que cada paso que hacía, escuche bien, cada paso que hacía un sacrificio. ¡Tac! Se trababa, maten este. ¡Tac! Se trababa, maten otro becerro, era, bueno, no sé lo que había en ese tiempo. Hacía otro paso, ¿y sabe cuántos pasos dio? ¿Alguno sabe cuántos pasos dio? 1000 pasos. Y en un día, este rey ofreció 1000 sacrificios y holocaustos a Dios y no fue desechado. ¿Cuál era la diferencia entre uno y el otro? ¿Sabe quién es este, no? ¿Quién lo conoce? David. ¿Cuál era la diferencia entre uno y el otro? Porque uno se podría haber ido a presentar a Dios y decirle, pero Dios, aquel que ofreció sacrificio, ¿lo descartaste? Sí. ¿Era rey? Sí. ¿Y este no es rey? Sí, pero es diferente. Este es rey y sacerdote. Este tiene la autorización de parte mía. Este tiene una identidad que solamente yo se la pude haber dado. Jesús era rey y sacerdote, ¿sabía? Era sacerdote porque adoraba a Dios y es rey porque es rey de reyes, por sobre todos los reyes que puedan existir. Y Él te está diciendo a vos, yo quiero que seas un sacerdote en la adoración, que vengas a mí con todo el respeto, con todo el discernimiento y la revelación de lo que significa adorar a un Dios tan grande como yo, pero también quiero que seas alguien que pueda reinar y gobernar sobre todas las cosas en esta vida. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios y a su nombre. Yo les había dado una oportunidad, ¿se acuerdan? Les había dado a ustedes cómo era el proceso que utilizaban la narrativa hebraica de cómo se estudiaba, ¿se acuerdan? Los versículos para poder entender a la perfección lo que Dios está hablando. El extremo es salir de las tinieblas y ir a la luz admirable. Y luego comenzar a entender hacia adentro. En este versículo, si hubiesen ido al extremo, hubiesen dicho, entre tinieblas y luz admirable existen las identidades. Y las identidades es la que Dios nos ha dado, ¿sí? Y por sobre todas las cosas quiero que usted entienda que Dios está ofreciéndole, diciéndole, vosotros sois linaje escogido por Dios. Fíjese, tinieblas a luz. ¿Qué sigue? Real sacerdocio. ¿Cómo se llega a un real sacerdocio? ¿Cómo se llega a ser un adorador efectivo y una persona que tiene la capacidad de poder reinar sobre todas las cosas existentes? Porque eso hemos sido llamados, a eso hemos sido llamados, no a desesperarnos, ¿sabías? Porque cuando vienen las circunstancias malas, ahí es donde se ven los cristianos, comienzan a desesperarse, ir para un lado, para otro. ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está mi Dios? Hemos tenido tantos ejemplos de hermanos que hasta hablaban en lengua y al otro día tuvieron un problema y decían, ¿y dónde está Dios en esto? ¿Cómo se entiende esas cosas? Porque llegar a ser un real sacerdocio tiene un camino efectivo que es ser un pueblo adquirido por Dios, que es ser una nación santa. Cuando llegamos a entender que tenemos que ser una nación santa, buscamos todo lo que es referente a esa condición de santidad y comenzamos a ser alguien que cuando abre la boca, Dios
inclina el oído. Cuando nosotros comenzamos a decir gloria a tu nombre, ya hay silencio en el cielo, escuchándote Dios lo que estás diciendo. Cada vez que hay un clamor y una búsqueda, ya se comienza a preparar la corte celestial a venir a tu ayuda y rescatarte de toda situación, porque te has convertido en una nación santa. Por lo tanto, la consecuencia de ser una nación santa es tener un real sacerdocio. Y cada vez que yo abro la boca, Dios me escucha. Cada vez que yo le alabo, Dios me escucha. Y cuando viene la circunstancia y la situación, Dios me observa a ver cómo tomo la autoridad que Él me ha delegado, diciéndome: vos sos un real sacerdocio, vos sos un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por mí. Amén. Entonces hoy yo le aliento a que pueda tomar esta palabra y pueda pensar seriamente en estos conceptos. Nada te quite la identidad que Dios te ha dado. Así que yo le invito a usted que hoy pueda analizar esta palabra, pueda llevársela en su corazón y pueda decirle: tu palabra me ha dado una identidad. Y que ninguna adversidad, ninguna situación me va a quitar lo que tú me has dado por privilegio. Porque vos prometiste que ibas a bendecirme de la forma en que comenzaré a ser bendecido. ¿Cuántos quieren recibir esta bendición diferente? Bendito sea su nombre.